Recibamos con un fuerte aplauso al senador de la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Senador, ¿cómo ha sido su experiencia en el Senado, una institución tan fundamental para la República Dominicana, de la cual se dice que trabajamos poco? Primero, agradecer esta invitación para compartir con ustedes en este evento, donde queremos un poco que los jóvenes conozcan del Congreso Nacional, del funcionamiento de este órgano constitucional que es uno de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Incluso se ha planteado que por su importancia y sobre todo por su pluralidad constituye el primer poder del Estado, o se le atribuye la idea de que es el primer poder del Estado. Y agradecer evidentemente la presencia de todos ustedes aquí en nuestra casa para compartir con nosotros un poco de la experiencia que hemos tenido como legislador. Lo primero que quiero decir es que para mí es difícil hablar después de Ramón Rogelio Henao, que tiene ¿cuántos periodos como legislador? Bueno, 6 y medio. 6 periodos y medio, ya ustedes saben. Yo que llegué nuevecito en el 2020, apenas tengo... voy a cumplir 3 años en el próximo 16 de agosto en esta función, pues evidentemente no cargo con esa experiencia, ¿no?, acumulada que tiene este veterano que me antecedió en el uso de la palabra. Así que, nada, un poquito le voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo pienso del Congreso Nacional. Como les decía, teóricamente es el primer poder del Estado. Constitucionalmente la configuración del Estado, la idea del Estado-Nación, de la República, nace de lo que es el poder constituyente, del cual emanan todos los poderes del Estado que luego de ese proceso constituyente que se inició en el caso de la República Dominicana en noviembre, el 6 de noviembre del año 1844, con la promulgación de la primera Constitución republicana que tuvimos y que constituyó un Congreso bicameral en ese momento. Luego, más adelante, el Congreso sufrió varias transformaciones, incluso tuvimos un Congreso unicameral en 1881, por ahí me parece, 81, 84, si mal no recuerdo. Pero la configuración de este primer poder del Estado ha sido, en el caso dominicano, de tradición eminentemente bicameral, con una Cámara de Diputados, como ustedes saben, y un Senado de la República. Lo primero que muchos me preguntan es cuál es la distinción entre los diputados y los senadores. Bueno, los senadores tenemos una representación uninominal por demarcación geográfica de provincia. En el caso de la República Dominicana, 32 provincias. Un senador por provincia sin importar las circunscripciones que tenga la provincia ni la población. En el caso de los diputados, originalmente la configuración original era un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción. De hecho, en algún momento se vio como un problema el crecimiento vegetativo de la matrícula de diputados en virtud del crecimiento demográfico de la población dominicana. Y en la Constitución del 2010, esa matrícula se frizó en 178 diputados y 12 diputados de ultramar, lo que... 7 y los 5 nacionales, perdón, que estaríamos hablando de una matrícula de 190 diputados. Entonces los diputados, evidentemente, es un órgano mucho más plural que el Senado, porque es una representación en virtud de la cantidad de habitantes que tiene su demarcación geográfica, provincia o circunscripción electoral. Y de aquí emana la Constitución de la República. Por eso le decía que tenemos el poder constituyente, y por eso se habla de esa idea del primer poder del Estado. Pero también, como lo decía mi colega Ramón Rogelio Henao, nuestras funciones definen de alguna forma esa idea de primer poder del Estado. Tenemos una función legislativa, de redacción de las leyes, de las normativas. Evidentemente,
supeditado y conforme a la supremacía de la Constitución de la República, que es ley de leyes, es decir, toda iniciativa que nosotros conozcamos en este Congreso debe estar supeditada a los límites y al ámbito que establece la Constitución de la República. De hecho, hay un órgano constitucional que digamos que no tiene, o sea, por su categoría de autonomía y de independencia y porque la Constitución así lo ha definido, es un órgano que no responde a ninguno de estos tres poderes, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, sino que tiene una independencia por encima de esos poderes, que es el Tribunal Constitucional, que controla digamos que es el control de calidad de la ley. O sea, que la ley realmente esté alineada a los preceptos que están establecidos en la Constitución de la República. Por eso ven ustedes que de vez en cuando y de cuando en vez el Tribunal Constitucional emite una sentencia, pues declarando inconstitucional alguna disposición de una ley, o incluso resolviendo esa inconstitucionalidad con lo que se llaman las sentencias manipulativas, produce adecuaciones, adiciones, reescribe parte de los textos legislativos. Por otro lado, tiene la función muy importante, porque es la que vincula al ciudadano con su representante, con su legislador, que en el caso de los senadores es uno por cada provincia, de representación, es decir, de velar porque los intereses, los objetivos de desarrollo de una provincia se cumplan, por servir, digamos, de apoyo a que determinada política pública llegue a su provincia, que determinada obra se construya en su provincia. Por eso ven ustedes que a través de resoluciones, de cuando en vez los senadores presentan problemáticas que afectan a la provincia, pidiéndole al Ejecutivo, que como su nombre lo indica, es el ejecutor de la política pública, es el que ejecuta el presupuesto nacional, el que tiene los recursos para resolver los problemas, que vayan a auxilio de las comunidades en una determinada vía, o tomando una determinada medida, o ejecutando una u otra obra. Y luego la de la fiscalización, que como bien decía el senador, es la que menos se ejecuta. ¿Y por qué? Digamos que eso, y bueno, es parte de lo que se me ha preguntado, ¿cuál ha sido mi experiencia en este Congreso? Bueno, reafirmar la idea que todos tenemos de que ciertamente el legislativo en la práctica no es el primer poder del Estado. No lo es, claro que no. El Ejecutivo luce poderoso y, digamos, a veces omnipotente ante los demás poderes del Estado. Depende, evidentemente, de la personalidad del que lo esté en su momento ejecutando o que esté sirviendo como presidente de la República. Naturalmente que hemos avanzado, hay límites, hay mayor niveles de transparencia, la propia labor del Poder Judicial ha ido ganando espacios de control y el propio Congreso, yo creo que poco a poco ha venido jugando cada día más un papel más determinante en la idea original que desarrollaron sobre todo Madison y Hamilton en aquellos artículos que publicaban en El Federalista, la idea del control entre poderes. Dicen los americanos check and balance, controles y balances, que un poder contrapese a otro poder. Esa idea de contrapeso que inició en la Francia del siglo XVII con la obra El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, de Montesquieu. Entonces, esta idea de contrapeso y de control, de verdad que en la República Dominicana no es muy efectiva. Al contrario, desde nuestro origen, ahí está el famoso artículo 210 de Santana, que luego se convirtió en el artículo 55, que le daba poderes omnímodos al Ejecutivo, y que hoy está en el artículo 128 de la Constitución de la República.
lo que se aplica en el republicanismo, en la idea de republicanismo democrático dominicano, es el fenómeno denominado hiperpresidencialismo. O sea, un presidente con mucho poder, pero además arraigada en basado esto en una arraigada cultura autoritaria que hay en la República Dominicana, fruto de nuestra historia. Digamos, eso nació con Santana, siguió con Lilis, luego con Trujillo, y no vamos a decirle al senador después con quién, porque que a lo mejor no le gusta. Pero hemos tenido regímenes, digamos, de fuerza, regímenes de mucho control, y nos hemos ganado la democracia a fuerza de mucho sacrificio, de sangre, de sudor y de mucha lucha que han llevado nuestros héroes, nuestros patriotas, y en los distintos momentos. Yo creo que estamos en un buen momento, la democracia dominicana ha crecido, pero todavía falta mucho para lograr ese nivel de avance donde realmente un poder controle al otro y que ninguno se sobrepase de sus atribuciones constitucionales. Papel que le da la Constitución al Congreso en gran medida con su labor de fiscalización. De hecho, falta desde del año 2010, y ya ustedes tienen una idea de por qué estamos de alguna forma u otra un poco castrados con la capacidad de desarrollar esa labor de chequeo y de contrapeso. Desde el año 2010 la Constitución en su artículo 115 ordena que se apruebe una ley de fiscalización y control para el Congreso de la República, para regular los juicios políticos, para regular los llamados al Congreso, las interpelaciones que tienen consecuencias, porque la consecuencia de una interpelación es un voto de censura al funcionario del Ejecutivo que es interpelado, y el presidente tiene que destituirlo. Eso nunca ha ocurrido en la República Dominicana. Tú me corriges, pero yo no conozco de un caso de voto de censura en el Congreso Nacional. Sí, como dijo el senador, el colega, ha habido varios antecedentes de juicios políticos. Pero eso debería ser el día a día, como lo es en las democracias modernas y avanzadas que sirven de parámetro, como decía Wilson, para citar a los americanos, de faro de luz. En Estados Unidos usted ve cómo el Congreso convoca a los ministros, a los funcionarios. Vimos recientemente, y digo vimos porque eso tuvo un impacto en nuestro país, cómo la congresista María Elena Salazar, que además la conocimos en CNN, en español, los que somos un poquito más viejos que ustedes, cómo increpaba al secretario de Estado Blinken, actual, digamos, ministro de Relaciones Exteriores o canciller de los Estados Unidos, sobre la alerta que se estaba aplicando sobre la República Dominicana en torno a una alerta sobre discriminación, es decir, que discriminábamos a los visitantes de color. Y evidentemente eso estaba teniendo impacto en el turismo, sobre todo el turismo de color, de origen norteamericano, que veía esta alerta y decía, bueno, pues yo no voy para allá porque es un país racista. Y entonces vimos increpar a ese ministro del gobierno de los Estados Unidos e incluso a producir una modificación, el levantamiento de esa alerta de parte de los Estados Unidos. Es decir, tienen poder los legisladores en las democracias modernas y desarrolladas. En Europa, que es un modelo distinto porque es un modelo que se llama parlamentarista, no presidencialista. Es decir, el Parlamento elige el presidente del gobierno en el caso de España, o los primeros ministros en el caso de Italia y de Francia, Inglaterra. El Parlamento le da un voto de censura al gobierno y el gobierno cae. Es decir, y pasó recientemente en España. El gobierno del presidente Sánchez cayó y hay elecciones, perdieron las elecciones legislativas y obliga entonces
a un llamado de elecciones generales para la elección de un nuevo gobierno. Es decir, el Congreso tiene una labor importante en el funcionamiento democrático y sobre todo en esta idea primigenia de la separación de poderes que luego se convirtió en la idea del equilibrio de poderes o de los contrapesos, que un poder limite al otro, porque si no, decía Hobbes, que el ser humano es por naturaleza malo, y no quería decir lo que es malo en el sentido digamos de siniestro, pero que tenía una propensión al poder que lo llevaba, y a acumular, evidentemente, que lo llevaba de manera natural a querer lo que tenía el otro, y que el Estado, y de ahí la primera idea del Estado moderno, el Civitas, decía él, el Estado era el contrato social para nosotros vivir bajo determinadas normas. Lo que pasa es que Hobbes, que fue el padre del absolutismo monárquico, decía que ese poder tenía que trasladarlo los ciudadanos a un rey todopoderoso y que era el individuo del cual todos éramos sus súbditos y era el individuo encargado, digamos, de garantizar que viviéramos en civilización. Pero en el escenario democrático, que luego con Locke y los demás pensadores se desarrolló la idea de que los poderes se controlen a sí mismos y que nunca nadie tenga tanto poder que pueda sobreponerse sobre los otros. Y yo creo que esta idea de democracia que hemos venido perfeccionando a través de siglos, en el caso de la República Dominicana, pienso que ha habido avances sustanciales. Creo que estamos en un buen nivel de desarrollo institucional, pero todavía al Congreso le falta mucho en colocarse en una posición donde pueda jugar el rol que constitucionalmente y democráticamente, y digo que para beneficio del país y de todos los ciudadanos, pueda jugar el rol de control y de contrapeso, sobre todo al Poder Ejecutivo, que todavía luce, ¿verdad?, muy, digamos, un hiperpoder, como establece el concepto del hiperpresidencialismo, y luce que arropa a los demás. A veces, por eso nos dicen sello gomígrafo, porque solo aprobamos lo que el Ejecutivo nos envíe. A un legislador le da mucha dificultad impulsar un proyecto de ley si no tiene el endoso del Ejecutivo o de la mayoría que está en el Congreso, sobre todo en los últimos tiempos, donde esta mayoría siempre ha estado alineada. El elector ha sido, digamos, que favorece esta idea en los últimos tiempos de que si un partido gobierna en el Ejecutivo, debe gobernar también en el Congreso, un poco para facilitarle la vida. Pero pienso que todavía falta mucho en avanzar en una plena conciencia democrática y que incluso nosotros, los mismos actores, estemos conscientes del rol que debemos jugar desde el punto de vista del contrapeso, del control, del equilibrio que debe haber en el desarrollo de la actividad institucional, para beneficio de nuestro país y a veces para beneficio del propio gobierno. A veces se cometen errores porque viene algo del Ejecutivo y se aprueba sin leer, o se aprueba sin estudiarlo bien, o no nos atrevemos a corregirle una legislación o una iniciativa, porque cualquiera comete errores, es decir, eso es de humanos y todos lo somos. Y yo creo que eso es bueno superarlo y esforzarnos en tener un Congreso más fuerte, que cumpla plenamente sus tres roles: de legislador, el rol de representación y sobre todo el más importante, aunque no lo ha sido en la práctica, como decía mi colega, el rol de control. Quise un poquito darle esta idea de cuál ha sido mi experiencia y mi visión sobre el Congreso y no entrar quizá en los detalles porque, para no repetir lo que ya mi colega de alguna forma u otra magistralmente planteó, porque tiene mucha experiencia en esto, de la función que realizamos aquí. Y de verdad que ante la idea de que nosotros trabajamos mucho. Tenemos
quizás más trabajo que cualquier profesional común normal. Digamos que un profesional común se levanta temprano, a las 8 está en su trabajo, al mediodía sale a almorzar, a las 2 regresa, hasta las 5 de la tarde. Bueno, ya se ríe la directora de comisiones y sabe que aquí no hay hora. Un día normal, digamos, donde haya sesión, un miércoles o martes, iniciamos con comisiones desde las 9 de la mañana, arrancan las comisiones. Todos los senadores tenemos comisión de salud, comisión de seguridad social, el caso mío, Hacienda, Industria y Comercio, todo el mismo día. A veces nos toca una a la misma hora y tenemos que ir un rato a otra, un rato a una. Uno que es preocupado, ¿verdad?, por su labor, trata de aportar, trata de estudiar los proyectos, digamos que alimentar la discusión sobre los temas, y luego a las 2 hay sesión en el hemiciclo, o sea que hay que salir huyendo a comer o comer aquí. Entonces entrar en una sesión maratónica que arranca desde las 2 de la tarde y tradicionalmente, por menos que dura 4 horas. Y ha habido sesiones, evidentemente, mucho más largas de ahí, depende de los temas de agenda. Luego, al otro día, el jueves, tenemos una actividad esta, probablemente, tenemos comisiones, pero ya a las 3 de la tarde salimos para la provincia. Porque entonces, durante los fines de semana, vamos a nuestras oficinas provinciales. En el caso de Barahona tenemos 2, en el caso de La Vega, ¿cuántas tú tienes? 13. El senador está bien fondeado, entonces puede financiar 13 oficinas en La Vega. Y bueno, a despachar con la gente allá, a ver cuáles son los problemas, para entonces venir el lunes a producir las resoluciones, las leyes, las iniciativas, hacer las gestiones para esa labor de representación tenga un efecto, porque al final de cuentas lo más importante es que tenemos un deber de rendirle cuenta a una ciudadanía que fue la que nos eligió. De hecho, el artículo 93 de la Constitución nos obliga 30 días después de cada 16 de agosto, tenemos el límite de rendirle cuentas a nuestra población, cosa que todos los senadores hacemos y diputados, pero no sé por los diputados, porque algunos probablemente no lo hagan, pero los senadores doy fe de que realmente todos cumplimos con ese deber de rendir cuentas, que al final es lo más importante en una democracia que funcione. Por eso insisto mucho en la necesidad de avanzar en que el rol del Congreso sea más preponderante, más importante, sobre todo en lo que tiene que ver con su facultad de fiscalización. Así que muchísimas gracias. Yo sé que algunos han dormido, pero espero que los que se han mantenido despiertos le haya sido interesante la cosa que hemos dicho. Así que nada, un abrazo a todos. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a abrir el abanico a 6 preguntas para nuestros senadores. Represento a la provincia de Dajabón y mi nombre es Yuleni Rodríguez. Bueno, realmente la pregunta que yo tengo para los dos no tiene que ver exactamente con lo que ustedes hablaron, sino a qué partidos políticos ustedes pertenecen. Soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana y soy uno de los 3 senadores que fuimos electos en el año 2020 por esa organización. Me considero progresista, lo cual me aleja un poquito del senador. No mucho, porque creemos en el tema de los derechos sociales, de los derechos fundamentales. La doctrina social de la Iglesia, evidentemente, que jugó un papel fundamental en el desarrollo de ellos, pero realmente tenemos una visión que ahora se denomina progresista, precisamente para garantizar el disfrute pleno de estos derechos. En los temas como el aborto, por ejemplo, creemos en las 3 causales, que es una manera de modular la idea, o digamos de ponderar, es el ejercicio técnico que la Constitución establece, el derecho fundamental a la vida, que ciertamente hay que protegerlo, con el derecho a la integridad de la mujer, que también hay que protegerlo. Entonces, cuando esos derechos entran en conflicto,
La solución es, evidentemente, buscar una alternativa que pueda, de alguna forma, garantizar el disfrute de los mismos. Y yo creo que la alternativa, porque tampoco creo en el aborto como un elemento de control de natalidad. Aborto electivo. O sea, el aborto libre, no creo en eso. Pero sí creo que hay determinadas condiciones que para garantizar la integridad de la mujer, para garantizar su derecho a la dignidad, tienen que ponderarse. Y es una de las discusiones que ha detenido de alguna forma el conocimiento del Código Penal, pero que esperemos que, nada, la podamos superar. Por lo menos yo me gustaría salir de este Congreso ahora en el año 2024 con la idea, si me toca salir, porque evidentemente todo en la vida tiene un fin. Puede que no me toque, pero puede que me toque. Y si me toca salir, me gustaría hacerlo con la satisfacción de haber aprobado esa pieza legislativa. Pues vamos con las preguntas. Aquí en la esquina, el legislador, senador, póngase de pie, preséntese. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Daylin Trinidad, representante de la provincia de Atomayor de Rey. Y mi pregunta es hacia el senador de Barahona, ya que así lo mencionó. ¿Cuáles puntos específicos considera que hay que mejorar para tener una mejor función del Poder Legislativo? Bueno, creo que la base de mi intervención fue esa. Sobre todo la parte de fiscalización y control. Creo también en que hay que buscar una manera de garantizar la calidad del Congreso, o sea, de los participantes en el Congreso. La democracia, por definición, admitiría a cualquiera que pueda venir aquí a ejercer como legislador y senador. Sin embargo, creo que soy de los que favorece condiciones mínimas, porque es una labor, digamos, importante, fundamental para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, el tener un Congreso de calidad. Y yo creo que los ciudadanos merecen un Congreso de calidad. Y de alguna manera hay que establecer controles para garantizar eso. Naturalmente, respetando el principio democrático, sobre todo el derecho a participación política y el derecho de elegir y ser elegido. Por otro lado, decía en mi intervención que debemos procurar ser más efectivos en lo que es el control y la fiscalización. Y yo creo que en gran medida esa es parte de la demanda que tiene la sociedad dominicana con relación al Congreso. Por eso ustedes ven que nos llaman sello gomígrafo. Eso es despectivamente, una crítica diciendo que nosotros no cumplimos con nuestro rol de fiscalización, sino que simplemente todo lo que el Ejecutivo nos manda, pues lo sellamos. De sello, o sea, le damos el trámite constitucional como un mero trámite, sin discutir, sin analizar, sin debatir, que yo creo que es lo que la sociedad demanda cada día más. Un Congreso con mayor capacidad de ejercer en esas funciones la verdadera representación de los ciudadanos, porque para eso nos eligen. Entonces yo creo que esos son los elementos que a grosso modo... La joven, la senadora de la chaqueta blanca. Buenas tardes, yo soy Daylin Agramonte, de la provincia Azua. Mi pregunta acá es para los dos, sobre qué carrera ustedes estudiaron y cómo se dieron cuenta que querían entrar al mundo de la política, o sea, cómo llegaron hasta acá. Bueno, yo soy abogado. Estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde hice una maestría en Legislación Económica y Derecho Empresarial. Ahora tiene otro nombre, creo que es Regulación de Mercado, lo llaman. Y tengo estudios de Derecho Constitucional también, en la misma universidad, que no he podido terminar porque no tengo tiempo. Aspiro a el año próximo retomarlos. Bueno, ¿cómo me interesé por la política? Vengo de una familia de no políticos, pero de intelectuales. Es decir, mi padre es sociólogo, es una figura muy conocida en el ámbito cultural, académico y en el ámbito político, porque fue mucho tiempo estudioso de la actividad política, trabajó con varias fundaciones alemanas que desarrollaron actividades
de cooperación en materia de formación política, tanto con la Friedrich Ebert como con la Friedrich Naumann y con la Konrad Adenauer, ahí con el Instituto de Formación Política del Partido Reformista. Estuvo con la Friedrich Ebert, con el Instituto, o lo que sería el Instituto de Formación del PRD. Y de alguna manera eso me dio un pensamiento crítico, andaba con él para arriba y para abajo, me llevaba a todas las peñas, y eso me interesó mucho por la política. Tuve una primera experiencia, apenas en edad de votar, a los 18 años, en el PRD, con Peña Gómez. Posteriormente ya me dediqué a mi actividad privada, con varias oficinas de abogados que fundé, programas de televisión, y posteriormente decidí en el año 2006 pues entrar al Partido de la Liberación Dominicana y en ese momento apoyar las aspiraciones del expresidente Danilo Medina. En sus mandatos fui ministro de Industria y Comercio, primero fui viceministro en el mandato de Leonel Fernández y luego fui presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Ya para las elecciones del 2020, entonces decidí postularme a la senaduría por la provincia de Barahona, la cual obtuve un escenario un poco adverso para mi partido, porque realmente perdimos las elecciones, como ustedes saben, y apenas obtuvimos 6 senadores, que después terminamos siendo 3. Así que esa es un poco la historia, rápidamente, de mi actividad política y de por qué de alguna forma u otra ingresé en esta vida que es muy demandante, como decía el senador. Próxima pregunta. Bien, bueno, buenas tardes. En primer lugar, les quiero agradecer a ustedes por estar aquí en nombre de todos. Estoy seguro que, al igual que yo, están agradecidos de que ustedes tengan la disposición de responder estas preguntas. Mi nombre es Ariel Espinosa, representante de Barahona. Y mi pregunta, bueno, es más un aclarando y luego va la pregunta. Senadores, la palabra democracia está compuesta por 2 partículas. Demo, que significa pueblo, y cracia, que significa poder. Siendo la democracia el poder del pueblo. Sin embargo, estadísticas arrojan de la República Dominicana que el 90% de las personas no saben acerca de los proyectos de ley que se aprueban en el Senado. Entonces, ¿cómo es posible que los senadores hablen acerca de que representan al pueblo, pero a la vez el pueblo no sepa acerca de los proyectos de ley o las leyes que se aprueben? Bueno, primero saludar la presencia del representante de Barahona. Muy contento de que estés aquí. Y muy contento de que me haya tocado, ¿verdad?, compartir con ustedes, pero que encontrarme con un baronero entre ustedes. Realmente no, suscribo 100% lo que ha dicho el senador Ramón Rogelio Genao. Hay 2 elementos. Una, evidentemente, falta de voluntad y de acción de parte de nosotros, pero en sentido general del sistema, porque esto es algo que debe empezar en la escuela incluso, o sea, en la formación inicial. El interés por la Constitución. La Constitución debería ser un texto de estudio en las escuelas, porque están tus derechos y tus deberes, naturalmente. Acuérdense que esto es una carretera de doble vía. Yo exijo derechos, pero tengo deberes. Pero también está toda la estructura, lo que se llama la sala de máquinas de la Constitución, han llamado algunos autores, que toda la estructura institucional, cómo funciona el Estado, cuáles son los poderes, para qué sirven, el poder judicial, el poder legislativo, los extrapoderes, el defensor del pueblo, una figura nueva que poca gente conoce. Probablemente vamos a Barahona y hacemos una encuesta y una gran proporción de los baroneros, pero a nivel nacional igual, no sabe qué es lo que es el defensor del pueblo, y si sabe qué, no sabe qué hace. Y luego, no solo no sabe qué es, si existe, tampoco sabe qué hace, pero no sabe quién es el defensor del pueblo. Yo me sorprendía cuando veía uno de estos programas haciendo una encuesta en la calle y la gente no sabe quién es la vicepresidenta de la República. Imagínate tú pedirle que sepan cuáles son los proyectos de ley que están en el Congreso Nacional. Naturalmente que es una tarea de todos. Del sistema educativo nacional, de los poderes, en el caso nuestro, el Congreso, de promocionar, de promover, y yo creo que este es un esfuerzo en este sentido. El Congreso Nacional se ha abierto, o sea, es algo, ha habido una transformación, claro, impulsado por este asunto, ¿no? El que no se mete aquí se embromó, no existe.
en las redes sociales, en la tecnología. Las sesiones no solo es que se publican y son transparentes, no, que es en vivo. Usted en YouTube puede entrar a la transmisión en vivo del Senado de la República y ver ahí cuál es la agenda del día, qué se está conociendo, qué senador está hablando, qué está diciendo. Y si usted lo conoce, llamarlo ahí. Oye, José, aquí en Barahona está pasando una cosa, dite tal cosa, y yo pido la palabra y lo digo. Oye, qué nivel a lo que se ha llegado, a lo que como se ha avanzado. Pero, naturalmente, como decía el senador, falta interés también de parte de los ciudadanos. Que no tienen interés, no, yo no le echo la culpa al ciudadano. El ciudadano no tiene interés porque no ha recibido la educación necesaria, la orientación suficiente para interesarse por un tema que toca sensiblemente todos los aspectos de su vida, como lo que es un presupuesto del Estado, es decir, dónde se va a invertir en salud, en educación, que son en subsidios sociales, elementos que tocan directamente la vida de los ciudadanos más humildes sobre todo, que son los menos informados, los menos instruidos, porque ustedes tienen el privilegio de venir aquí, de haber estudiado, de estar en un proceso que es un privilegio, pero que es un privilegio en nuestra sociedad, que es una sociedad desigual, pero que debería ser algo al alcance de todas y todos los dominicanos. Así que yo creo que estamos en un proceso, hemos avanzado muchísimo, no hay dudas, pero todavía hace falta más disposición, más trabajo, más recursos, más acción de parte de los poderes, que al final son los responsables de que sus ciudadanos sean ciudadanos de calidad y que estén enterados y que estén interesados, que ejerzan la iniciativa popular, porque ¿por qué no hay posibilidad de iniciativa popular o de referéndum? Es decir, de preguntarle a ustedes qué piensan sobre el aborto y que la sociedad dominicana decida si es el aborto terapéutico, si son las 3 causales o si es pro vida en un referéndum, porque lo que luce es que la sociedad está dividida, que hay un polo donde hay 5 millones de habitantes que son pro vida y que se visten de verde y que, de blanco, de azul, y que no aceptan bajo ningún concepto, y que todo el que hable de aborto es un diabólico. Y por el otro lado, no tanto así, pero del otro lado estamos los que comemos niños, entonces tampoco de tanto así, ¿verdad? Pero estoy exagerando, ¿no? Pero lo que quiero decir, eso lo puede resolver un referéndum, o debería poderlo referéndum. Pero ¿por qué no hay iniciativa popular y no hay referéndum? Porque nosotros no hemos aprobado una ley que regule la participación, los mecanismos de participación popular que están establecidos en la Constitución de la República, y la Constitución nos ordena a producir una ley en este sentido. Entonces, claro, yo hago un mea culpa como parte de este cuerpo. Somos también responsables de que el ciudadano no esté empoderado, definitivamente que sí. Y esperemos avanzar y resolver esos temas. Sigamos con la siguiente pregunta. Ay, Dios mío. Vamos con la joven de aquí adelante de verde, aprovechando los colores del senador. Senadora, preséntese. Muy buenas tardes, mi nombre es Emilia Arnao, representante de San Juan de la Maguana. Tengo 2 preguntas, pero a la vez la voy a hacer. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar una. Fáciles. Y nuestros senadores que nos hagan el favor de acortar las respuestas. Muy bien. Me gustaría que de senadores a senadores ustedes nos dieran sugerencias, comentarios de este proceso de trabajo que vamos a vivir hoy, que estamos viviendo hoy y que vamos a seguir viviendo mañana. Igualmente, me da curiosidad saber cómo se trabaja en la Comisión de Juventud, tal vez por el simple hecho de que están tratando temas de juventud adultos mayores, tal vez por eso. Tú sabes que regularmente quien preside la Comisión de Juventud es el senador más joven del Senado de la República. En efecto es así, que es Lenin Valdés, senador por Monteplata. Creo que tiene 45 años más o menos. Y técnicamente, porque ya eso ha variado mucho. Claro. Por ejemplo, mira estos senadores en tenis aquí, chévere, hablando el mismo idioma de ustedes. Y eso, que no nos hemos puesto a hablar de los foques ni nada de eso. Pero realmente sí, hay un tema ahí, más que de que la comisión, porque son compuestas por senadores, y, ¿verdad? A veces... por la misma crisis de imagen que tenemos los políticos,
y que tienen estos órganos. El Congreso, hay que decirlo porque es así, es una de las instituciones con menor tasa de aprobación, sale en todas las encuestas. Después de nosotros más abajo de nosotros están los partidos políticos. Entonces estamos muy conscientes de que hay una crisis de credibilidad del sistema y de los actores, que nosotros somos los llamados a superar, o sea, a contribuir para que se supere. Y evidentemente quizás en el caso de las comisiones, sobre todo en la Comisión de Juventud, lo que hace falta es crear mecanismos de articulación, de participación de jóvenes en las comisiones, en la discusión de los temas, en los temas que atañen y que preocupan a los jóvenes, que son las iniciativas que se conocen, qué sé yo, la iniciativa del primer empleo, iniciativa del Ministerio de la Juventud, iniciativas diversas que conocen las resoluciones que van encaminadas a temas de juventud, el acceso a la educación de parte de los jóvenes, a la educación superior, y son temas realmente que trata la comisión, de la cual yo no formo parte, a pesar de ser el cuarto senador más joven de este Senado, o el tercero. Viene Farid, no, el cuarto, porque está Franklin Rodríguez. Pero nada, lo importante es que haya esos mecanismos de participación, que nosotros lo tomemos a ustedes en cuenta y que tomemos sus opiniones. Y bueno, ¿ustedes qué les recomendamos? Que aprendan lo más que puedan, que se interesen, que nos pregunten, que luego de que salgan de aquí, porque evidentemente ya yo siento la presión del tiempo, a través de la página, que tiene una función interactiva, como se ha explicado, pero también incluso están los teléfonos de los senadores, de las oficinas. Si quieren hablar más del tema, yo personalmente estoy dispuesto a disposición de cualquiera de ustedes que quiera hablar un poco de cualquier tema, con el interés de que lo ayude a una investigación o lo que sea, pues con muchísimo gusto. Yo pienso que es el deber del funcionario público, es estar abierto a el escrutinio de sus constituyentes, como dicen los gringos, de sus ciudadanos, de los que lo eligieron. A eso vinimos a servir y tenemos que estar muy conscientes de eso. Próxima pregunta. Senadora, póngase de pie. Mira, ya lo dijo, alabado. Le tocó. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosaura Mejía Sufrón y soy representante del Distrito Nacional. Realmente mi pregunta va de acuerdo con la primera pregunta que le hicieron en un inicio. Ustedes respondieron, cada uno pertenecía, uno al Partido Progresista y otro al Conservador. Y mi pregunta va de la siguiente manera, tomando en cuenta que cada uno pertenece a estos partidos y que obviamente representan a una provincia, ¿de qué forma ustedes utilizan una transparencia para que ese deseo que ustedes le tienen a un partido no influyan en las decisiones que ustedes toman? Ya que al fin y al cabo ustedes no representan ni a un partido progresista ni a un partido conservador, sino a las personas de La Vega y a la persona de Barahona. Entonces me gustaría saber de qué forma ustedes logran de que tanto las personas de Barahona que son conservadoras se sientan bien, pero también los que son progresistas, y que también las personas de La Vega que no se sienten identificados ni como progresistas ni como conservadores. Muchísimas gracias. Mira, nosotros, digamos que el caso del senador Rogelio y yo es sui generis, o no es común, digamos, porque sui generis es muy exagerado, sería único en su género. Nosotros digamos que tenemos una idea clara desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista partidario, y nos preocupamos por tener posturas y posiciones con relación a los temas. Lamentablemente eso no es la generalidad en el Congreso Nacional. O por lo menos la gente no lo percibe así, porque cada cual tiene su posición personal, ¿verdad? Sobre todos los temas. Pero mucha gente teme, sobre todo en estos casos de temas tan polémicos, expresar cuál es su opinión. O algunos se acomodan a la opinión que piensan que es la más generalizada, en sacrificando incluso sus propias creencias y convicciones. Pero yo creo que eso es parte de la transparencia del representante, del político, del legislador. Y por ese tipo de comportamiento es que la gente nos critica, por aparentar una cosa que no somos. Y luego en algún momento de la vida eso queda al descubierto. El que votó por mí en Barahona sabe cómo yo pienso, porque en términos generales, ¿no?
porque yo estas expresiones las he dicho múltiples ocasiones, las he puesto en programas de televisión, las he puesto a los periodistas aquí en el Congreso que cubren la fuente. Es decir, el que se interesa, que es la minoría, eso lo reconocemos, sabe cómo yo pienso. Ahora, ¿qué ha pasado en sentido general en la sociedad dominicana y en el mundo? Hay una crisis de ideología. Ya la gente no vota por, o no se inscribe en un partido. Hay una crisis incluso de los partidos políticos. Ya la gente no sigue a los partidos políticos como lo seguía antes, ni se inscribe en pensamientos ideológicos y líneas que sigue ese partido político. La gente se centra más en las figuras. Y ese ha sido parte de la revolución que ha provocado este aparato, que la gente se ha empoderado y ya se siente que no depende de la militancia partidaria, sino que puede decidir por la información que recibe o la que tiene a mano. Claro, ustedes son un grupo selecto porque tienen, yo me he dado cuenta que aquí hay una calidad en términos de capacidad de pensamiento y pensamiento crítico sobre todo. Pero no es el grueso de la población. Yo creo que vuelvo a decir lo que he dicho mucho en esta intervención, es responsabilidad de nosotros crear y promover una ciudadanía más crítica, más responsable, más educada, más que interiorice más los temas nacionales que deciden la vida misma de ellos en todos los aspectos. Entonces yo pienso que es una responsabilidad de la clase política el lograr eso, tener una ciudadanía mucho más responsable, que hoy, lamentablemente, como decía el senador, no tenemos. La gente no le interesa. Ustedes se sorprenderían si supieran que una buena parte de la población no sabe quién es el presidente de la República, ni quiere saber ni le importa. Es que no le importa, es que lo que está en otros temas, a lo mejor del día a día, de buscarse el pan, de resolver su problema económico, de su trabajo, pero a lo mejor lo que están en Roche RD, en Yailin, en Tecachi, y no le interesa a lo otro, porque es que eso no... Toquicha. Claro, no, Yailin es el que está con Tecachi ahora. Y de que Anuel está molesto. Entonces, eso es un tema que nos toca a nosotros, interesar a la gente, empoderar a la gente y tener una ciudadanía mucho más responsable, que va a dar tener una ciudadanía más responsable va a provocar una mejor clase política, mucho más responsable, que responda a los intereses de esa ciudadanía crítica y demandante, y evidentemente que así tendremos un mejor país. Legisladoras y legisladores, despidamos con un fuerte aplauso a nuestros senadores de La Vega y de Barahona, a quienes agradecemos el privilegio de su presencia en este importante conversatorio que sin dudas será un momento inolvidable en la vida de cada uno de ellos.